No, la pregunta que todos nos hacemos es si en estos audios no se revela una falta administrativa, no se revela un delito, ¿por qué negó la reunión? Si es una simple reunión con periodistas, ¿por qué hay que negar una cosa tan inocua como esa? Vamos a preguntarle a nuestros invitados que se encuentran en estudios para analizar este tema. Juan Carlos Valdivia, analista político, ¿cómo está? Bienvenido. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Y César Azabache, abogado penalista. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas está? noches. Le pregunto primero al doctor Azabache. ¿Hay delito en lo que escuchamos en estas conversaciones? ¿Qué tipo de falta? A ver, lo que ocurre es que en situaciones de este tipo, por desgracia, digo, todos queremos sobredimensionar las reglas del derecho penal cuando estamos discutiendo problemas institucionales. Todo este paquete de grabaciones tiene que abordarse, y todo es igualmente grave, separando las cosas que son delito en sentido específico de aquellas otras que no son simplemente morales en términos subjetivos, sino que comprometen la moral pública, comprometen la posibilidad de reconocer que un alto magistrado sabe de qué se trata ser fiscal de la nación o ser juez supremo. De modo que esto que están llamando solo faltas morales son razones suficientes para destituir por responsabilidad política inclusive a quien ejerce cargos públicos de alto nivel, por una razón básica. Ser juez supremo, ser fiscal supremo, no es solo sentarse en una silla. Las altas magistraturas institucionales comunican una serie de cosas que tienen que ver con respeto a sí mismos, respeto al otro, respeto a los casos a su cargo, respeto a las relaciones por las que deben responder, respeto a la ciudadanía que se ponen en juego cuando ese tipo de cosas ocurren. De modo que la discusión entonces no está entre si es delito o no es delito. La discusión está en si este material, en primer lugar, permite que quienes han sido expuestos en su verdadera dimensión se mantengan en los cargos que ocupan. Luego de eso habrá que discutir si hay delitos o no. ¿Hay bases legales para, por ejemplo, en esta acusación constitucional, removerlos del cargo? Pero por supuesto que las hay. El problema es que tenemos que diferenciar, eso también es importante, el peso específico de cada caso. Yo creo que el señor Nestor Pariachi, que ha llegado al extremo de desafiar al Pleno de la Corte Suprema, que pidió su renuncia hace semanas, es intolerable. El señor Nestor Pariachi tiene que salir del Poder Judicial lo más rápido que sea posible. Sobre él, además, el presidente del Poder Judicial acaba de decir que encuentra que en el material hay razones para sospechar de verdaderos delitos cometidos, por lo menos por tráfico de influencia, por entrometerse en casos que no están a su cargo. El caso del señor Chávarri creo que es distinto, siendo grave, al del señor Nestor Pariachi. La crisis de la Fiscalía de la Nación, por desgracia, la ha creado la propia Fiscalía de la Nación. Y en mucho, el señor, por desgracia, el señor Chávarri, insisto en decir que por desgracia, ha duplicado los errores de abordaje y de aproximación y de encare de las cosas que cometió el señor Kuczynski en diciembre del año pasado. Si el señor Chávarri, el primer día de estas grabaciones, hubiera salido a disculparse ante el país, a reconocer que en efecto había sostenido relaciones inapropiadas, de un compadrazgo inaceptable con un juez supremo al que quizás, quiero creer, no conocía en su exacta dimensión, tal vez el caso del señor Chávarri estaría en otro lado. Y eso es muy importante porque estamos hablando del fiscal de la Nación en un momento en el que el Ministerio Público como organización tiene que tener un protagonismo determinante. Estamos hablando además de un fiscal de la Nación que sí ha hecho dos cosas interesantes, ¿no? Ha reorganizado las fiscalías del caso Lavallato, ha empoderado al equipo tarea que está investigando el caso de los magistrados con mucha fuerza y ha lanzado el caso del señor Nestor Pariachi ya para el Congreso. Sin embargo, este error, lo que creo que es un error en el abordaje institucional de este caso, está a punto de costarle el puesto o de forzarlo a una renuncia, ¿verdad? En este caso, señor Valdivia, ¿cómo califica el manejo del fiscal de la Nación de esta situación en la que se ha visto involucrado? Desde el día 1, ¿tomó la decisión correcta? Empezando por lo que se acaba de revelar, que el Consejo Nacional de la Magistratura adelantó el análisis de su nombramiento 5 días cuando se reveló por primera vez que estaba involucrado en estos audios. Incluso decidió prescindir de la evaluación para que pueda, digamos, juramentar lo antes posible. O sea, ¿qué clase de manejo nos revela eso? Sí, la verdad es que el fiscal Chávarri se ha equivocado en enfocar esta decisión. Mira, yo no recordaba esta entrevista con
en este programa, ¿no? Y la verdad, la forma como él niega no deja de ser chocante respecto a que hoy día tenga que aceptar la realidad y dar explicaciones, que son tantas personas y fui porque quería proteger la institucionalidad. Creo que si él quería proteger la institucionalidad del Ministerio Público, no lo hizo de la manera adecuada con la mentira inicial, ¿no? Creo que debió decir y transparentar esta situación. ¿Pero qué revela esa mentira? O sea, ¿qué revela el hecho de no poder admitir algo que según él es inofensivo? Sí, pero es obvio también que hay una situación en el debate público en donde cualquier relación con Inostroza, a partir de que comienzan a aparecer todos estos audios, es nuclear, pues, ¿no es cierto? Entonces, si sale más tarde una comparación de Inostroza con cualquier otra persona, inmediatamente ya están diciendo culpable. Entonces, él ha sentido que ahí había ha tratado de tomar distancia de Inostroza, ¿no? Y tratar de cubrir la situación en la fiscalía. Creo que ha hecho una mala evaluación, ¿no? Hoy día nos informamos también que no sé si creo que ha sido el otro fiscal supremo, el fiscal Gálvez, que es el que ha dicho que los audios que comprometían estos primeros audios que comprometían a Chávarri con Inostroza fueron escuchados antes de que sean públicos, ¿no? Que los habían escuchado en la reunión de Junta de Fiscales y que ahí todos habían coincidido en que no habían ninguna situación. Lo dijo, recuerdo la primera entrevista con Tomás Gálvez la hicimos acá en la edición mañana de RPP, y él dijo que para él no había una falta administrativa, no había delito penal. Por ahí le parecía equivocada la forma como se había manejado la situación. El problema real es... Pero, sí, claro, que el día que se revelaron los audios, ellos los escucharon en Junta de Fiscales Supremos y decidieron que no había motivo para posponer, ni siquiera removerlo o ratificarlo, para posponer la juramentación. ¿Qué nos dice eso? No. Eso es gravísimo. Lo que está poniéndose en evidencia es que la mayoría de la Junta de Fiscales Supremos, que fue la que decidió no poner una pausa para estabilizar la situación del señor Chávarri, está mostrando no tener la menor idea de lo que significa ser fiscal de la nación, porque insisto en decirlo, la cuestión de encarar una organización como el Ministerio Público no tiene que ver solo con ser inocente o culpable de delitos, tiene que ver con comprender la enorme dimensión institucional y el enorme poder comunicacional que representan los actos del fiscal de la nación. Por Dios, estamos hablando de la persona que tiene que dirigir la persecución penal en el país. Entonces, una conducta inapropiada, aunque no pueda ser calificada como un delito en sí mismo, ya es suficiente para que alguien tenga que reconocer que hay que estabilizar una crisis, que hay que poner una pausa, que hay que dar explicaciones o hasta dar un paso al costado. O por último, que en esa Junta de Fiscales se hubiera determinado qué explicación nos van a dar. Además, no se nos dijo nada. Se procedió a juramentar. Además, sin lo único decirnos que se nada. pedía esa noche, yo recuerdo las declaraciones fueron de Marisa Glave en otro canal de televisión, lo único que se había empezado a pedir, ahí se plegó el presidente de la República, el ministro de Justicia, congresistas, era que se posponga. Nadie estaba pretendiendo que el señor Chávarri haya cometido un delito. ¿Por qué? Porque entendíamos que la selección de Chávarri al puesto de fiscal de la Nación había sucedido, uno, por consenso y por acuerdo de que el más antiguo asumiera el rol. Claro, pero además entonces se entendía que le tocaba, que era su turno. Pero estábamos en un momento que se necesitaba una señal política clara, en punto que estábamos tomando en serio esta coyuntura. Ahora, hay una situación que en todo esto todo es extraño, ¿no es cierto? Todo nos termina de sorprender. Todo el sistema judicial pues está en crisis y creo que cada vez mientras vamos escuchando más audios nos vamos espantando de la profundidad de la crisis en la cual se encuentra el sistema de justicia. O sea, quizás el momento en el que aparece este primer audio de Chávarri con Inostroza, la situación no era tan clara como lo es hoy día, pero debieron tomar medidas, ¿no es cierto? O sea, el señor Chávarri también, el doctor Chávarri ha dicho hoy día que él actúa en respuesta a las actividades de un asesor de Pablo Sánchez,
que ha estado visitando redacciones, haciendo una campaña en contra de Chávarri, ¿no es cierto? Entonces, y que él por eso toma la decisión de aceptar estas sugerencias, de hacer reuniones, y que todo esto se explicó en esta junta de fiscales, ¿no? Entonces, si vemos que... Pero si era tan transparente... A ver, ¿quién no quiere reunirse con el fiscal de la Nación? No, conocerlo, por supuesto, ver por qué supuesto. piensa del Ministerio Público, tener su teléfono para que si ocurre algo llamarlo y tenerlo enlazado primero en tu programa. ¿Quién no quiere reunirse con el fiscal de la Nación? Matices, digamos, y en una reunión pública, además. menos, ¿no? Digamos que ese no es el problema. Exacto. O sea, el señor Chávarri puede tener las preferencias institucionales que tenga y puede haber decidido, como haya decidido, encarar las oposiciones que su designación puede haber provocado en determinado sector de la opinión pública, ¿no? Ese no es el tema. El asunto está en rescatar la importancia del modo en que alguien que va a ser fiscal de la nación se para frente a un problema institucional de esta envergadura. Y la cuestión ahora está en que la reacción que hoy día se ha registrado, esta primera explicación con pedida pública de disculpas, parece haber llegado tan tarde que ya no ha podido contener ¿por qué no ninguna de las revisamos reacciones, lo que ha dicho el fiscal de la Nación? Se ha finalmente pronunciado sobre este tema en una entrevista a un medio local en la que parece además que se le fuerza casi a decir que sí se reunió, porque la reportera muy astuta le dice, recuerde que habían cámaras. Y él ahí recién dice, bueno, sí, claro, sí estuvo tal, sí estuvo, ¿no? Entonces parece que se asustó con la pregunta de la reportera y terminó soltando la información. En la entrevista por escrito, reconoce, creo que son 2 o 3 periodistas en la que hace en otro medio, dice 25 periodistas. Así es. Escuchemos entonces, bueno, él dice, sí, fue un error, debo admitirlo, pero no lo hice con afán de esconder algo ilegal. Por el contrario, lo que yo quería era establecer una estrategia para que mi institución estuviera limpia y fuera transparente. Eso, ante la pregunta de por qué mintió, dijo que mintió porque quería que su institución sea vista como transparente. Bueno, a posteriori generó el efecto contrario. También dice, desde hace muchos meses se inició una campaña en contra de mi elección como fiscal de la Nación, sostenida por algunos medios y personas interesadas, y asegura pues que por eso quería o aceptó la sugerencia de César Inostroza de reunirse con periodistas. Para contrarrestarla, decidimos atender a algunos medios que ofrecían su logística o su profesionalismo para yo explayarme y explicar mi plan de trabajo. Eso fue idea de todo el círculo que me rodeaba porque todos estaban preocupados. Medios que ofrecían su logística. Habría que preguntarle a qué se refiere. Con logística. Bueno, y la última que hemos seleccionado es, yo después me he enterado que la reunión se dio en la casa del señor Camayo. Yo no sabía de quién era la casa. Me dijo Inostroza, nos vamos a encontrar con los medios en tal dirección, y yo he ido a esa dirección. Entonces, acá, si es que se trataba... A ver, tampoco había una campaña en contra de Chávarri. ¿Ustedes recuerdan una campaña? Bueno, una campaña así grande. Había información que había trabajado... No, pero más que eso, se comenzó incluso a correr firmas para tratar de que Pedro Sánchez se quede un periodo... Pablo Sánchez se quede un periodo más, ¿no es cierto? O sea, eso sí existió. Tanto como él lo informa... Pero promovía de dentro de la Fiscalía. Él lo que informa, por supuesto, es lo que informa hoy día, lo repito, es que el asesor de Pablo Sánchez, Alonso Algo Segura, Alonso Segura era el ministro, ¿no? Alonso Algo, visita redacciones y comienza a hablar con periodistas para tratar de fomentar esta idea de que haya la reelección de Pablo Sánchez, ¿no es cierto? Entonces, enterado él, lo ha puesto a discusión en esta reunión de Junta de Fiscales, ¿no es cierto? Y se queja y dice que Pablo Sánchez ni siquiera sancionó a su asesor y que él lo ha tenido que votar ahora que asumió la Fiscalía de la Nación. Pero de nuevo, digamos, reyertas internas va a haber siempre, preferencias en función
a opciones, las va a haber siempre. En la Corte Suprema, San Martín, por ejemplo, el juez San Martín no es santo de la devoción de todo el mundo, como Javier Villestein no era santo de la devoción de todo el mundo. Entonces sí, la designación de Gonzalo Chávarri ha producido polémica. No a toda la comunidad le gusta el estilo o la trayectoria de Gonzalo Chávarri. A mí, en lo personal, me ha parecido un fiscal supremo siempre respetable y fuerte. Ese no es el problema. El problema de fondo está en el modo en que valoramos y reaccionamos a el modo en que quien va a ser fiscal de la nación o pretende serlo en los próximos años se para frente a la primera coyuntura. Analicemos la reunión, porque el día de hoy ha surgido un hashtag, ¿no? Y varios periodistas han aclarado que ellos no estuvieron en ese encuentro con el fiscal de la nación. Yo tampoco, por si acaso. Pero no siento que sea importante aclararlo. No siento que ese sea el problema. No sé si soy yo la única que piensa así. Que esta reunión es un problema, y si es que es un problema, ¿qué aspecto de la reunión es el problema? El problema es la mentira inicial, ¿no? Uno, en la reunión sí hay algo que está mal y es el lugar en el que se desarrolla, ¿no? O sea, no puede pasar que alguien que va a ser fiscal de la nación acepte ir a cualquier lado, no importa cuál es. Pero cuidado. Porque en este caso, por ejemplo, resulta que la reunión era en casa de un traficante de influencias. Podría haberlo convocado en la Fiscalía de la Nación. Claro, pero no sabían que era podría haber usado un hotel privado, por Dios, o una sala de reuniones, o su casa, ¿no? O su casa, lo que sea. Pero uno no puede, siendo designado o elegible para un cargo como el de fiscal de la Nación, ir a no importa dónde. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, resulta que el dueño de la casa era un traficante de influencias que evidentemente va a sacar ventaja del hecho de que el nuevo fiscal de la Nación ha estado ahí. Entonces, a partir de ahí se empiezan a tejer, pues, posicionamientos, redes, artículos de tráfico. A la semana siguiente, el dueño de la casa llama al fiscal de la Nación y le dice: oye, perdóname, ¿te acuerdas de mí? Estuviste en mi casa la semana pasada. Entonces, ahí parece que el contacto, que la intención era más de César Inostroza de contactar al fiscal de la Nación con su amigo Camayo, que de ayudar al fiscal de la Nación realmente. Mira, esta es una historia que yo creo que todavía se va a terminar de mirar a fondo, ¿no? Porque en alguno de los audios, en uno de los primeros, cuando lo llama Camayo a Chávarri, cuando lo llama Inostroza a Chávarri, Inostroza le dice en la casa del amigo, por el Ministerio del Interior. O sea, como que Chávarri ya conocía el sitio, ¿no? Como si fuera mutuamente conocido. Claro, de hecho, además estamos hablando de un amigo que le alquila vehículos a organizaciones de magistrados. Entonces, en realidad sí hay aspectos que están bastante mal, que de nuevo rayan en lo inapropiado o atraviesan lo inapropiado. Y creo que es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo ahora, e insisto en decirlo, a consecuencia del mal abordaje que el propio señor Chávarri ha hecho en su propio caso, es en este momento ya no solo su permanencia como fiscal de la Nación, ya estamos discutiendo su permanencia como fiscal supremo, ya estamos discutiendo una cuestión constitucional. Eso está escalando, y quiero seguirlo diciendo, está escalando porque el señor Chávarri ha creado el caso que se construye en su contra. En este caso, yo creo que una reunión con periodistas no está mal. Hubiera preferido que se convoque, por ejemplo, en la Fiscalía de la Nación. No creo que hubiera tenido nada de malo que el fiscal de la Nación invite a un grupo de periodistas que considera, no sé, pues reputables, y converse con ellos sobre su plan de trabajo. Como dice Juan Carlos, en su casa, o en cualquier ambiente privado controlado. Por ejemplo, porque además ni siquiera ha asumido funciones y nadie sabe qué quiere hacer, no ha hecho nada todavía. Digamos que ese no es el problema. Presentar los planes de una gestión no es el problema. El problema es por qué negarlo, a menos que exista algo detrás que genere preocupación. Pero no es solo negarlo, no es solo negarlo. El problema está en siendo fiscal de la Nación, no leer que la curva de tolerancia a estas informalidades, llamémoslo de alguna manera, ha cambiado, y no haber sido suficientemente sensible desde el primer momento a que esto exigía una respuesta distinta, transparente, cortante, clara y armada de clara ciudadanía desde el primer día. A eso voy. El hecho de que no le parezca raro, sí, el hecho de que tenga esta curva de tolerancia amplia, como dice el doctor Azabache, a ese tipo de reuniones, a ese tipo de encuentros, a ese tipo de citas, ¿qué revela de nuestro fiscal de la Nación? Bueno, revela en general de nuestras autoridades, ¿no? Tienen mucho... en general en las autoridades hay muy poco cuidado respecto a esto. O sea, en otras repúblicas las normas son muy estrictas y sabe quién, dónde, cómo y cuándo se puede reunir, ¿no es cierto? En el Perú esas normas, si es que existen, cuando existen, no son muy tomadas en cuenta. Entonces,
Claro, o sea, los funcionarios públicos no pueden recibir ni regalos, ni ir a reuniones, ni aceptar invitaciones a un restaurante que superen... O pasajes a Rusia. Creo que los $20, ¿no es cierto? Entonces los pasajes a Rusia... Pero creo que los pasajes a Rusia no está comprobado todavía, ¿no? Pero los tickets a los partidos, el Fan ID, creo que todo eso todavía no está... O sea, eso está ahí en el... Está sobre la mesa, ¿no? Está sobre la mesa, pero me parece que yo he visto información de ambos lados. No he visto nada concreto, ¿no? Si aparece la factura de... No, perdón, Juan Carlos, pero ya está pedido. Sí, claro. Ya estando pedido, claro, ya está más allá de lo pedido, ¿no? coordinado e insistido. Sí, claro. O sea, si fue o no fue, se lo íbamos a ver, no. ya son cosas ¿Dónde están mis circunstanciales. tickets? ¿Dónde están mis entradas? ¿Cómo hago? No, claro, ¿Dónde las recojo? No te preocupes, se las llevamos a tu casa. Podemos discutir qué cosa es lo que estaba pidiendo, pero en fin, yo no pretendo hacer una defensa de lo que han estado haciendo, pero me parece que en general todo lo que devela estos audios es pues podredumbre y gente que no entiende cuál es la función pública. Pero en fin, o sea, y a eso quería insistir, ¿no es cierto? Lo que debe permitir esto salir hacia adelante, porque no podemos seguir envolviéndonos en esta basura que estamos descubriendo cada día, ¿no? Es establecer reglas y normas claras para los funcionarios públicos, que no acepten, que en Palacio no haya funcionarios que no tengan contrato, como hay hoy día, ¿no? Que los funcionarios públicos no acepten invitaciones, que sepan que no se pueden reunir fuera del local público, que no pueden reunirse solos, si no están acompañados con otros funcionarios. Y que todo sea realmente transparente. Por supuesto. Y protocolos de reacción. Tenemos que terminar de entender que cuando pasan estas cosas y alguien, por desgracia o gracias a Dios, es sorprendido de una conducta inapropiada, lo que queda es disculparse, reconocerlo, renunciar y dar un paso al costado. Porque lo contrario, que es atornillarse a cargos y bloquear o retrasar los reconocimientos de responsabilidad, lo que hace, como estamos viendo, es escalar las controversias y llevarlas a un nivel que es institucionalmente intolerable. Un presidente de la República tuvo que renunciar por mentir y un fiscal de la Nación está exponiendo su cargo por haber mentido. Eso tiene que llevarnos a terminar de entender que reaccionar correctamente también es necesario. Pero no se revela acá, no hay algo sospechoso en la forma como se ha intentado blindar a una persona. Pero claro que hay muchísimas cosas sospechosas. Pero tenemos que entender que las reacciones tienen que hacerse en la medida del impacto institucional. Pero ¿por qué no se concreto. hacen? ¿Por qué no se reacciona correctamente? Porque hay intereses alternos. Lo que pasa es que, si no existieran intereses alternos, se reaccionaría correctamente. Un caso de ese tipo va a tener 1000 especulaciones que van a llevarnos a 1000 posibilidades de indagación hacia el futuro. Digamos, esto está comenzando recién. Hay probablemente más grabaciones que mirar, va a haber revelaciones que provengan de quienes... ¿no es cierto? Seguimientos, fotografías, personas que se van a acoger a la regla de colaboración eficaz y van a entregar información. Esto va a crecer en direcciones insospechadas, pero al momento hay cortes urgentes que hacer y hay cortes que se debió hacer y no se han hecho. Por desgracia, por ejemplo, Duberlí Rodríguez tuvo que renunciar a la presidencia del Poder Judicial, aunque intentó no hacerlo. Y por menos. Y por mucho menos que esto. Digamos, renunció tarde, pero renunció apropiadamente y en el momento correcto. En el más tardío posible, pero en el momento correcto. El señor Chávarri no lo ha hecho. Y miren lo que está ocurriendo. Exigir la Junta. No, perdón. El señor Duberlí Rodríguez no fue exigido. Correcto. Llegó hasta el borde. Estaban recortando firmas. Por eso. Para pedirle la renuncia. Llegó hasta el borde, pero renunció. Por supuesto, si hubiera renunciado antes habría sido mejor para el Poder Judicial, pero renunció. Y hay que saludar ese acto, porque es un acto de reconocimiento de responsabilidad. Tenemos que entender que renunciar también es importante cuando es necesario acumular y no desacumular energías institucionales. Reconocer responsabilidades es importante. Dar un paso al costado es importante. Y además es institucionalmente útil. No habría una acusación constitucional en el Congreso contra el fiscal de la Nación en este momento si el señor Chávarri hubiera reaccionado a tiempo. Reaccionó tarde y aparentemente ha reaccionado en un momento en el que ya los pedidos de disculpas parece ya no son suficientes. Escuchemos qué piensan nuestros congresistas de la República, porque al final ellos son los que van a tener que decidir y analizar el informe que presenta la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en este caso. No vamos a sumarnos al cargamontón contra el señor Chávarri. Esta es una decisión personal que el fiscal de la Nación debe evaluar. No he visto que se haya siquiera pretendido iniciar un proceso por falta ética. Esperamos que el señor Chávarri evalúe su situación y tome la decisión que a él le corresponde. No veo un delito, mentir.
Se ha quedado no solo, digamos, como parte de una red cuestionable para una figura como él, sino como una persona que falta la verdad. Y eso incluye, digamos, significa una... digamos, compromete su credibilidad, ¿no? Los fiscales como los jueces, sobre todo si son supremos y especialmente se dirigen a estas instituciones, tienen que tener una conducta ética irreprochable. Y él ha demostrado no tenerla. Lo que corresponde es que los fiscales supremos que lo han nombrado y que lo apoyaron para que asuma el cargo, a sabiendas de que pesaban sobre él serios cuestionamientos, revisen su decisión y le pidan que dé un paso al costado. Definitivamente debe dar un paso al costado, ¿no? Y lo digo que en términos generales por el bien de las instituciones que rigen el país. El país tiene que comenzar a sentir que hay muestras de las autoridades de dar un paso al costado a aquellos que habrían delinquido. En todo caso, creo que debe dar un paso al costado. Hemos iniciado una acusación constitucional contra el señor Chávarri por todo lo que lo conoce ya la ciudadanía, y esto debe ser aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Eso vamos a hacer. Y yo no le puedo decir qué es lo que tiene que hacer el fiscal, ¿no? Uno, porque yo soy parte de la subcomisión y no puedo adelantar opinión. Pero definitivamente, él es el que debe analizar la situación en el contexto y él puede tomar una decisión, ¿no? Es correcto. Nosotros tenemos que saber diferenciar las inconductas, las faltas éticas y los posibles delitos. Pero eso no nos corresponde ni a ustedes ni a mí. Le corresponde a las instituciones, y después del proceso determinará si es culpable, si no es culpable, si hay delitos, si hay alguna falta ética, si hay una falta funcional. Resaltar es el trabajo que el fiscal ha estado haciendo en relación a lo de Lavallato, que es muy importante. Bueno, estas declaraciones a mí personalmente me saltan dos cosas. La primera es que estos audios y esta crisis institucional que se ha generado en el sistema de justicia ha dividido el Congreso en dos: la Fuerza Popular y el resto. Y eso lo vemos en la mesa directiva conformada íntegramente por congresistas de Fuerza Popular, que no hubiera sucedido si es que no hubiera ocurrido esta situación y ellos no hubieran tomado esta postura de dejar que la independencia de poder se manifieste y que cada uno se encargue de su propia institución, que es lo que hemos escuchado por lo menos de Milagros Salazar y de Úrsula Letona, cuando sí en su momento intentaron presentar una denuncia, una acusación constitucional contra Pablo Sánchez y por simplemente un mal manejo de un caso. O un supuesto mal manejo. O un supuesto mal manejo de un caso, no un delito, no una inconducta, no un audio, no una reunión con un cuestionado juez. Entonces, ¿qué interpretación le da al rol que está tomando en estos momentos el partido mayoritario en el Congreso ante esta situación? Mi impresión es que se está respondiendo inicialmente, creo que con una mirada política, con intención de, en esta polarización que existe entre fujimorismo versus caviares, como le gustaba decir a mi amigo Aldo, creo que los está haciendo reaccionar mal. En este caso, efectivamente, como dice la congresista Letona, no hay un delito, pero la falta para la magistratura de un fiscal de la nación pues es grave, ¿no? O sea, verlo mentir tal como lo estamos viendo en las imágenes iniciales y lo escuchamos después, es una situación que lo deja en una posición muy, muy delicada, ¿no? Entonces, yo creo que la misma mayoría se va a dar cuenta de la realidad de la situación y de la fuerza de los hechos. Las imágenes van a ser mucho más fuertes que lo que van a poder ¿Pero cree que hacer. no se dan cuenta de la fuerza de los hechos? Creo que todavía no se dan cuenta, ¿no? Esto es el proceso natural en el cual ellos están tratando de defender a los que atacan en estas polarizaciones sin sentido, pero creo que al final van a terminar dándose cuenta de que el fiscal ha perdido pues, la estatura moral que requiere pues un magistrado, un fiscal de la nación, ¿no? Y bueno, y para terminar brevemente, ¿cómo analiza la reacción desde el Congreso por parte de la mayoría parlamentaria sobre este caso específico? Bueno, yo comparto con Juan Carlos la impresión
de que aquí se ve una mala medición del sentido del proceso, ¿no? Esta no es una de esas mini crisis que se resuelven blindando votos y haciendo correlaciones para bloquear los informes de comisiones en ética o en acusaciones constitucionales, ¿no? Esto no es el tipo de incidente que se evanece 2 días después. De hecho, el caso de Yesenia Ponce, por ejemplo, muestra que hay determinados asuntos que están más allá del control del número de votos, ¿no? Por más que ya estamos en el segundo o tercer intento de intentar pinchar la importancia del caso de Yesenia Ponce, esto reaparece y reaparece y seguirá reapareciendo. La política resulta, no es en realidad solo una cuestión de conteo de votos, ¿no? Es una cuestión de medición de tendencias, de curvas de presión pública, de sostenibilidad de decisiones, y este caso, lo repito, trasciende lo que se puede bloquear en acusaciones constitucionales sorteando la cuestión por mayorías. Entonces, no medir la dimensión institucional de lo que está en discusión es un error, y es un error que le quita prestancia política a quien incurre en él. Gracias a ambos por habernos acompañado. Hay muchísimo que analizar, nos hemos quedado, creo que en la punta del iceberg. Juan Carlos Valdivia y César Azabache nos acompañaron en estudios. Hacemos una pausa y al regresar vamos a analizar el otro caso en agenda, el del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y vaya que está metido en un problema. Ya regresamos.